Zona de entrevistas. Una de la tarde con 37 minutos. Tengo en la línea al senador Héctor Larios, senador por el Partido de Acción Nacional. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que ha sido opacado por toda esta reforma hacendaria, por las reformas que también se hicieron a los aspectos educativos. Y pues una que es muy importante es la reforma político-electoral que pues se ha estado discutiendo ya en las cámaras, y una de las cosas que uno se pregunta, senador, es si esta reforma política va a salir antes que las otras o se va a tardar más tiempo. Además, es una reforma que desde hace bastantes sexenios, por lo menos 2, se ha venido platicando de ella, pero no se ha hecho nada al respecto. Buenas tardes, senador. Y muy buenas tardes, Franco. Buenas tardes a todo tu auditorio. Mira, el tema de la reforma política es un tema que está en el proceso de negociación y que sin lugar a dudas en muy pocas semanas será aprobada en el Congreso de acuerdo con los compromisos que se han adquirido. El PAN fundamentalmente su prioridad es tratar de nivelar lo que hemos avanzado en democratización a nivel federal con el retroceso y el rezago fuerte que existe de autoritarismo en muchísimos estados. No puede un país crecer, desarrollarse, si no tiene democracia. Eso nos lo acredita prácticamente todo el mundo. Y en México tenemos buenos estándares de democracia a nivel federal, pero tenemos una enorme rezago en democracia en muchísimos estados. Senador, ¿cuáles son los puntos finos y en los cuales quizás se podrían llevar más tiempo en la negociación de esta reforma política? Mira, el tema central es que hoy día hay varias facultades electorales que se hacen a nivel federal. La elaboración del padrón electoral, el registro de los ciudadanos al padrón electoral, lo hace el Instituto Federal Electoral. La emisión de la credencial y de los listados nominales los hace el IFE. Los partidos en campaña lo que hacen fundamentalmente es difundir su propuesta a través de los medios de comunicación electrónico, y la administración de esos medios la hace el Instituto Federal Electoral a nivel federal. Cuando se recurre una decisión de un órgano electoral, cuando uno se inconforma, tiene un tribunal federal de justicia electoral, de tal forma que ya hay muchas funciones que se hacen a nivel federal, y el planteamiento que nosotros hacemos es que se concentre en, como existe por ejemplo en Canadá, un órgano encargado de organizar todas las elecciones del país de cualquier tipo, ya sean municipales, estatales o federales, y sean ordinarias o extraordinarias, de tal manera que concentremos en un solo órgano. No sería el primer país que lo hace. La función electoral no es una función de gobierno, de manera que ese es el planteamiento que nosotros hacemos: unificar, crear un Instituto Nacional Electoral que unifique todo el proceso de celebración de elecciones, dado que ya incluso muchas de las facultades están concentradas. Y una de las cosas que llama la atención de esta reforma, senador Héctor Larios, es que representa también cambios que se hacen a sexenio con sexenio. Se les cambia el nombre al instituto, se le quitan y se le agregan facultades, y para esta el Instituto Federal Electoral ya brincó hace algunos días, donde ellos decían, bueno, si se concentra todo en el instituto, pues sobre todo para el asunto de lo que tenga que ver con el Tribunal Federal Electoral, pues necesitamos más recursos, que al final de cuentas todas las reformas terminan en que alguien siempre pide más dinero. En este caso, efectivamente habría que incrementar el presupuesto del IFE, pero también habría que reducir, desaparecer los presupuestos de los institutos electorales estatales, que se duplican. Mira, en el estado de Jalisco existe una junta local del IFE y existen algo así como 17 juntas distritales que tienen cuando menos 10 o 12 gente cada una trabajando de manera permanente, haya o no haya elecciones, por parte del Instituto Federal Electoral. Y existe el Instituto Electoral de Jalisco, no sé cómo se llama exactamente. El Instituto Electoral de Participación Ciudadana. El Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Jalisco,
que también tiene permanentemente mucho personal. Pero ¿por qué no tener solamente un personal que ya sea para organizar la elección local o la elección federal exista, y no estar pagando dos nóminas, una por parte del Estado y otra por parte de la Federación? Entonces, ciertamente implicará incrementar los recursos del Instituto Federal, pero también hay que decirlo, significará el dejar de erogar los recursos que el gobierno de Jalisco eroga y todos los demás estados con su instituto. Y al final del día, creo que el saldo será de un ahorro. Senador, uno pensaría que es volver a la centralización en un organismo que se había caracterizado por empezar a tener prácticas autónomas en cada estado, pero la centralización de todos los recursos en un solo instituto nacional implicaría incluso que los partidos se repartan cuotas y controlen al instituto que había ya tenido un sesgo ciudadano. Mira, hay diferencias enormes entre un estado y otro. Yo soy un fuerte defensor del federalismo, de la descentralización, del municipalismo. Hoy mismo están propuestas por el Ejecutivo, por ejemplo, que la nómina de los maestros se maneje a nivel central. Están proponiendo, por ejemplo, que los impuestos que hoy directamente pagan de la gasolina a los estados en las asesorías estatales de los gasolineros, ahora se los paguen a México y los gobernados vengan a rogarle al presidente que se los entregue. Yo soy en contra de todo ese tipo de centralizaciones. La organización de las elecciones no es una función de gobierno, es una función de arbitraje, es una función fundamentalmente ciudadana. De tal manera que ahí sí no existe una concentración. Hay países que son absolutamente descentralizados y que tienen un solo órgano que organiza las elecciones. Esto hace también para los ciudadanos también mucho más transparente. Ahorita, por ejemplo, cuando hay elecciones concurrentes en Jalisco, que se eligen, por ejemplo, gobernador y diputados federales y senador, las casillas tienen que poner contiguas para no destantear a la gente. Entonces, mejor que sea un solo instituto el que las organice, y de esa manera pone una sola casilla y la gente no tiene que hacer dos colas. Creo que ayudaría mucho a simplificar y evitaría la duplicidad de leyes y muchísimas cosas que pasan en los estados. Te voy a decir, en Chihuahua, por ejemplo, antes del proceso electoral de este año, el instituto local autorizó la creación de dos partidos nuevos, uno cardenista de Chihuahua y el otro ya no me acuerdo cómo se llama, y que fue más bien una manipulación del gobernador del estado para poder tener absoluto control del Congreso. Hay muchísimas irregularidades en todos los estados y lo que se busca es tratar de nivelar el avance democrático que tenemos a nivel federal con el rezago que tenemos en la mayor parte de los estados. ¿Y no sería más fácil repartirse cuotas como se dice que sucede en los institutos electorales, pero ya a nivel macro o con este Instituto Nacional? Entre los partidos, por supuesto, el reparto de cuotas. ¿Te refieres a que al nombrar a quienes van a dirigir el instituto? Así es. Los partidos, yo creo que no es tanto de repartir cuotas o no, es de garantizar que tenga independencia. Yo te puedo decir, a mí me tocó coordinar la Cámara de Diputados y me tocó impulsar algunos consejeros que actualmente están y que jamás nos han hecho un favor al PAN, que no tenemos comunicación con ellos, pero son los más independientes en el IFE. En el PAN nosotros no pensamos en poner gente afines a nosotros, pensamos que tengan capacidad y que sean independientes. Y cuando platicamos, por ejemplo, con el PRD, buscamos que la suma de todos garantice independencia a los órganos electorales, lo que no sucede en la mayor parte de los estados, en donde el gobernador tiene el control del Instituto Electoral. Senador Héctor Larios, ¿qué tan ríspidas han sido las negociaciones con los demás partidos para echar adelante esta reforma política? Hay la aceptación formal ya de parte de los demás partidos, de los demás partidos. Sin embargo, sí hay un esfuerzo importante de varios gobernadores que están insistiendo en que no quieren soltar el control que ellos tienen de los procesos electorales. ¿Jalisco se ha pronunciado ya en favor o en contra de esta reforma? No tengo certeza de Jalisco. Entiendo que el organismo electoral de Jalisco tiene bastante independencia, pero sí te puedo decir varios estados como Chihuahua, Veracruz, Aguascalientes, en donde los gobernadores controlan totalmente el organismo electoral, están pues aquí peleando terriblemente con diversos argumentos el que
no cambie las cosas. Pero usted avisora que podría finalmente realizarse antes de que termine el año esta reforma. Estoy convencido que así será. Por último, senador Héctor Larios, senador por el Partido de Acción Nacional, ¿cómo vislumbra que va a llegar la reforma hacendaria hasta el Senado? Bueno, yo la verdad que estoy consternado y preocupadísimo porque en muchísimos años jamás había visto una propuesta fiscal que causa tanto daño. Los gobiernos buscan recaudar y hay manera de recaudar sin afectar la economía, sin afectar la creación de empleos. La propuesta que se está haciendo tiene graves afectaciones. Mira, el Estado de Jalisco, al igual que Sonora, coinciden en tener más o menos como 130,000 personas trabajando en la industria de exportación. En el caso de Jalisco, fundamentalmente la industria electrónica. En el caso de Sonora tenemos industria aeroespacial, tenemos industria automotriz, y son los empleos mejor pagados. Fundamentalmente la mayoría son ingenieros. Bueno, a esta industria mexicana de exportación se le pretende cambiar los sistemas fiscales, la manera de pagar impuestos, de tal forma que los sacan de competencia, y muchos de ellos han dicho, si no se cambian estas cosas, pues nosotros vamos a elegir a otro país, porque son empresas que compiten a nivel mundial. A la industria minera le parten totalmente la cara inventando 2 nuevos impuestos que son terriblemente onerosos, y se olvidan de que México no es una isla que está sola en el mundo. Incluso las propias empresas mineras pues tienen minas en diferentes países, y en esta época que está bajando el precio porque baja la demanda, van a tener que reducir producción. ¿Dónde la van a reducir? Pues en el país donde les salga más caro producir, y sin lugar a dudas van a dejar de producir en algunos casos en México, y esto pues va a significar pérdida de empleos. Los abarrotes les quitan el régimen fiscal que tienen de pequeños contribuyentes, y me parece que eso los pone en situación, no pueden cumplir con todas las obligaciones que tiene una empresa grande, de tal manera que estamos muy asustados. En el PAN la posición muy clara que tenemos es que lo ideal es que el gobierno la regrese, la estudiemos bien, cambiemos a una propuesta que sí sea progresiva. Aquí dicen que es progresiva, que grava más a los ricos que a los pobres. La verdad que los más afectados son los trabajadores. Para empezar, le roban el 60% de lo que aportan al fondo de vivienda. Eso jamás había pasado en 40 años de existencia en Infonavit, y de los 5% que aporta el patrón para la cuenta del trabajador de vivienda, que al final de su vida laboral sirve también para su jubilación. Ahora el gobierno dice, no, yo me quiero quedar con el 60%, y que el trabajador nada más se quede con el 40%. Ese es un verdadero robo que me parece contradice que es una reforma que pagan más los que más tienen, pagan más los que menos tienen. Se propone grabarle las prestaciones, el aguinaldo, el reparto de utilidades. Eso me parece que es verdaderamente absurdo. Y así, entonces nosotros estamos, porque lo mejor que puede pasar al país es no negociar esta reforma, retirarla y construir una que verdaderamente sea viable económicamente. ¿Y ve voluntad de los demás partidos para que así sea? No vemos voluntad del gobierno ni de PRD. Pues vamos a esperar qué sucede, y vamos a estar en contacto, por supuesto, senador Héctor Larios, con ustedes para que nos vayan dando el pulso de cómo va avanzando tanto la reforma política como la reforma hacendaria, y sobre todo qué tan afectados resultarán los ciudadanos en torno a estas propuestas que están haciendo desde el gobierno federal. Le agradezco el tiempo, senador. No, por el contrario, gracias a ti. Muchas gracias, Héctor Larios, senador por parte del Partido de Acción Nacional.